Buenas, buenas, un nuevo video del Mitómano. Hoy voy a estar hablando de lo que es la estrategia rompeoros, de cómo se ha ido nerfeando, baneando y prácticamente haciéndose inutilizable en bloques más clásicos, tipo primera era y primer bloque. También se han nerfeado en otros bloques porque se consideraba una estrategia un tanto abusiva. Eso sí, la estrategia rompeoro es una estrategia muy clásica de mito y leyenda y de muchos juegos de estrategia. O sea, la estrategia de romper la línea de recursos del oponente es siempre una forma de jugar. Enfocar todos tus recursos en detener los del oponente para al final, últimos momentos, turnos o minutos de juego, tomar la ventaja. Siempre es una estrategia arriesgada y en mito al principio no se hizo del todo correcto. Y empezando desde el mismo reto, por ejemplo, con el Vishnu, que por 3 destruye un oro. Es una carta potente, pero se analizaba en ese tiempo que igual te perdiste el turno 2 por retrasarle un turno al oponente. El problema es que estas cartas al irse combinando con otras se vuelven muy abusivas. Recordemos también a Salomé, que por ejemplo, estas cartas son baneadas de primera era actualmente. Y Salomé destruye un oro cuando entraba en juego. No solo te dejaba una presencia en mesa, sino que aparte le retrocedía y un turno al oponente. Era como que cambiaba y quién partía. Y el clásico y ridículamente fuerte Inti, que mataba 2 oros, o sea, retrocedía 2 turnos al oponente. Y te dejaba aparte un aliado en mesa, o sea, te daba una ventaja absurda. Y el que probablemente todos recuerdan como la carta, una de las cartas más rotas que salió en la historia del juego, que es el Tótem de Guanaco, que le aumenta el coste a todas las cartas del oponente. O sea, le destruye el oro y después le juega esto o un tótem de cocodrilo y ya no hay nada más que hacer. Entonces esta estrategia estuvo pensada en primera era, así como la estrategia agro, así como la estrategia control, estrategias descartamano, estrategias armas, tótem. Mito y leyenda da un pool bien interesante de estrategias diferentes, pero la estrategia rompeoro hay que ser muy preciso para hacerla bien, porque el rompeoro es muy fuerte o muy débil, dependiendo de cómo se vaya implementando. Entonces, estas cartas que eran demasiado poderosas hacían de esta estrategia la estrategia para jugar. Aparte que aparecieron una carta como el Gilahor, que combinado con la falsa te daban un rampeo de oro. Entonces esa aceleración de oro combinado con el romper oro, le daba al que iniciaba la partida demasiada ventaja. O al que salía con la estrategia. Entonces, ya si los dos iban con la misma estrategia, el que comenzaba tenía demasiada ventaja, o el que tenía la estrategia rompe oro con falsa cautiva y los aliados que ya vimos anteriormente, era descomunal. Son juegos de un turno, 2 turnos a lo mucho. Y también, claro, los oráculos, los que generan 4, 5 oros, 3 oros, que había el del Chingaro. Entonces, estos recursos explosivos en primeros turnos y romper oro no son viables entre sí. Entonces, claro, primera era tenía muchas fallas, el juego estaba iniciando. Entonces, esto se trató de ir solventando a medida que avanzaron las ediciones. En primer bloque tuvimos cartas muy similares a las de primera era, pero con un nivel ligeramente inferior. Por ejemplo, Juglares solo generaba un oro. Tenemos Rómulo y Remo que genera 2, ya no es tan ridículo como el oráculo, sigue siendo una carta descomunalmente fuerte, pero se entiende el análisis que se hizo, como reduciendo el poder de cartas que ya habían salido. Claro, no se redujo lo suficiente, pero iban por la vía correcta. Tenemos, por ejemplo, que reducen coste como curandera, haciendo casi lo opuesto al tótem de Guanaco. Y rompeoros como el joyero, que es una carta fuerte porque le retrasa un turno al oponente y te adelanta un turno a 10. Tiene el efecto similar a Inti, solo que no deja cuerpo en mesa y cuesta un oro más, pero no está tan lejos. Entonces una carta media difícil de balancear también. La mesa redonda, uno por uno, pero dentro de una estrategia igual funciona bien. Y el clásico Felipe II, que le dio portada al video también, que es una carta bastante fuerte porque al entrar y salir rompe un oro. Entonces en ciertas combinaciones puedes romper 2 oros en un turno por 4 o 5 oros, lo que te da una ventaja absurda también de recursos. Ahora si lo combinas, no sé, con Juglar y Rómulo y Remo y lo hace en turno 2 y acabáis la partida en ese mismo momento. También cartas fuertes de las que ya hablé en otros videos, como la Antorcha Olímpica, que quizás no te dan una ventaja de recursos, pero te dan un time, o sea, si vas a tempo y estás jugando las cartas correctamente, aparte de los tipos de cartas que se juegan en las barajas donde va la Antorcha Olímpica,
te da una ventaja importante, además que es un recurso que no se pierde al pagarse. Entonces se rompe cuando ya se utilizó, lo que también te da un poquito de ventaja en recursos, más allá de turnos. Y vimos lo poderosa que era comparándolo con otras cartas de otra edición. César Augusto, que es una anulación de oro. Si en su momento, por ejemplo, Valkyria anuló oro y en su momento el Dragón Dorado anuló oro, pero la carta que después de reward, ajuste y todas las erratas que salieron, el único que siguió anulando oro y se permite jugar es César Augusto. También en Helénica tuvimos cartas como Eolo, por ejemplo, que son un rompeoro, destruye todas las cartas, pero es un rompeoro muy poderoso porque destruye todos los oros, o el Rayos, por ejemplo. También tuvimos, por ejemplo, ahí la Casa de Estia, que ayudaba a que estas cartas grandotas que rompían todo se convirtieran en el rompeoro más abusivo que podías imaginar. También hay cartas interesantes como por ejemplo el Traficante de Esclavos o las Furias, que lo estuvimos viendo hace poco en PBX, en la Racial Edición, que se estuvieron jugando, se estuvo un poquito abusando de ellas con estrategias ligeramente particulares, bien precisas. Y aunque su rompeoros no es tal como sacarle oro al oponente, sino que le quita la línea de recursos. Seguimos por la misma línea, entonces son cartas que no permiten que el oponente utilice recursos, en este caso igual afecta a los oros, y son dos cartas que terminaron siendo baneadas porque se volvieron muy abusivas. Quizás la estrategia furia del titán era una estrategia interesante, una estrategia que pudo haberse dejado porque tampoco es como que yo hago los 4 o 5 turnos y la furia y hago el combo y siempre funciona. Es una estrategia arriesgada que había que jugar para bloquearla, para armarte, para setear bien tu mesa para poder jugar esta estrategia. Y no terminaba siendo tan claro. Cuando te metías dentro del combo era abusivo porque no te dejaba hacer nada. Pero así funcionan los mazos combo. Entonces yo creo que era un mazo que con pequeños ajustes quizás quedaba correcto para poder seguirse jugando, dar por último de una forma sorpresa. Quizás dejar las cartas por uno, a ver si alguien se atrevía a hacerlo. Pero lo banearon y eliminaron el único mazo rompeoros que hemos visto en PBX. Bueno, dentro de la estrategia de que funcionaba y que usaba la idea de cortar los recursos del oponente. Y el traficante, aunque no iba en una estrategia traficante como tal, funcionaba muy efectivamente tanto en mazo Fairy Goblin, donde las cartas son baratas y no te afectaba mucho quedarte con 3 oro atrás para romperle el turno al oponente, sino también que entraba por ejemplo, en el caballero, también podía verse por uno, de repente te daba ese turno de ventaja, y por ser coste 3 la carta se vuelve muy fuerte. El traficante quizás coste 5 hubiera sido equilibrada o bien hecha, y podríamos seguirla viendo, pero el coste 3 le daba mucha ventaja. Entonces no solo te permitía, por ejemplo en turnos avanzados te permitía jugar 1 o 2 cartas y dejarte los oros para usar el traficante. Entonces ahí la ventaja era demasiado absurda. Entonces se entiende que el traficante esté baneado. Quizás un ajuste de la carta o algún alineamiento directamente a una estrategia particular podría ser. Pero por ejemplo el Furia yo considero que podría arreglarse un poquito y seguirse jugando, era una estrategia bien entretenida. También salieron, por ejemplo en primer bloque, a diferencia de primera era, sacó cartas en contra del rompeoro, aparte de hacer solo indestructible al oro, que son habilidades que se vieron en algunas ocasiones. Por ejemplo, una carta particular que dio una cantidad de discusiones, conflictos, opiniones, que es el Ar de Troya, que es una carta que cancelaba habilidades y anulaba cartas aparte, pero que su habilidad es cancelar habilidades de cartas que afecten oros. O sea, salió una pequeña rata en su momento, creo que posterior a Dominios de Ra, donde se explica que la carta anula cartas que afecten tus oros y cancela habilidades que afecten tus oros. Luego la carta a la que le cancelas la habilidad, la destruyes. Entonces es una carta que había que primero conocer que existía una rata y segundo interpretar las cancelaciones. Ahí hay algunos conflictos con la torcha olímpica, etc. La cosa es que este talismán es muy fuerte contra el rompeoro, pero como el rompeoro prácticamente no existe, el Ar de Troya no se ve. Es tan fuerte que le corta el turno al oponente. No solo evita que te rompan oro, sino que le corta el turno al oponente y se convierte en un mini domo de plata. Entonces Ar de Troya fue una carta que era descomunal si es que el rompeoro existía. Otras cartas que salieron fue por ejemplo Kawit, que jamás la vamos a ver, pero en una estrategia abusiva rompeoro era una protección interesante, ya que obliga a que las cartas oponentes se paguen costes adicionales por afectar tu sol. En este caso 3 oros adicionales, lo que la hace inviable, por lo que de primera tu oponente tendría que sacarse a Kawit y luego aplicar el rompeoro.
como en general los rompeoros necesitan varios oros para hacer su estrategia, le atrasa ese turno. Entonces la Kawit puede ir atrasando esos turnos del rompeoro que al final lo destruye, porque el rompeoro necesita ir muy bien en cuanto a turnos para ir atrasando al oponente. Entonces si tú eres el que se está atrasando, el rompeoro no funciona. Y una carta que en su momento fue súper rara, que era la promo letanía de Hijo de Dan, ahora ya casi ni se ven los mazos, pero que también te protegía de habilidades y te salvaba el oro a veces. Por ejemplo, contra rayos de repente salvabas letanía y un oro más, y te permitía seguir jugando. Entonces era una carta bien interesante que te protegía de rompeoro específico. En segundo bloque vimos estrategias rompeoro que no rompen el juego, entonces vimos que se fue arreglando un poquito a medida que pasaban las ediciones. Igual son estrategias fuertes, que están ligeramente nerfeadas porque el rompeoro siempre se escapa. Entonces cartas, por ejemplo, en segundo bloque hay un caso específico, que es que el rompeoro, aunque está en algunas razas, por ejemplo vemos un héroe por ahí, que el cazador de demonios que baraja un oro, o vemos un eterno como Mamacocha que baraja un oro para barajarle un oro al oponente, y vemos algunos rompeoros así dispersos por la raza. La raza que se enfocó específicamente en jugarle a los recursos y al rompeoro fue el desafiante. Empezando por los Balam acá, y por ejemplo el Gran Cabaracán. Entonces ahí iba rompiendo oro, iba generando recursos, jugando cartas caras que rompían oro, pero generando recursos rápido. Entonces te daban un tempo de juego que le te daba ventaja en oro a ti primero, y luego le iba rompiendo el oro al oponente, retrasándolo mucho. Luego, cuando el segundo bloque ya se completa con héroe y bestiario, vimos cartas como Maya, que tiene una habilidad disparada que es cancelable, donde puedes pagar un oro para controlar un oro oponente. Es muy parecido a Joyero. Eso sí, te cuesta 5 hacerlo, pero te deja un aliado full indestructible e indesterrable. Probablemente en este caso el indestructible y desterrable es contraproducente, porque quizás podías cambiarla más si es que la carta no tenía esas habilidades y poder hacer más y ciclarla un poquito más. Pero en este caso igual te sirve para después terminar finiquitando la partida. Entonces la carta, estas habilidades que son ventajosas para la carta, pueden hacerla un poquito más débil en un mazo que puede funcionar al combo, que son los rompeoros. En general son mucho más combo que una estrategia tan fluida dentro de los mazos. También tenemos cartas para aumentar los recursos, como el Chamage, lo que funciona generalmente. Tienes que acelerar tus recursos primero, para luego poder romper los recursos oponentes. Los licantropos orientales, una carta bien fuerte que va buscando oro, también se juega con desafiante, puede hacerlo con Fairy, pero en el desafiante donde se ve brillar principalmente. O cartas que limitan. En este caso nos recuerda a la quilla de primera era, y Stripok cuesta 3 oros más, y tiene ahí por ahí una ventajas y unas desventajas. Solo se juega de la mano, se puede subir del cementerio, no puede ser anulado, pero cuesta 3 más. Entonces el Stripok funciona para cerrar esa partida. Cuando ya le tomaste la ventaja de oro, juegas Stripok y luego le rompes los últimos oros que le quedan y terminas la partida porque el oponente no tiene recursos. Una estrategia que es lenta, precisa, pero es bastante entretenida. Y también tenemos un oro rompeoro que es el Go, que también hablamos un poquito delante, que tiene varias restricciones, pero que ayuda al rompeoro. Entonces, en segundo bloque se equilibró un poquito cómo funcionaba el rompeoro, se le dio recursos para jugarse bien, y el desafiante puede jugar a esto. Ya hace tiempo que no se ven torneos grandes de segundo bloque, pero nunca hubieron grandes, pero gente jugando. Y el desafiante fue un mazo fuerte, que se le tuvo que ir haciendo pequeños nerfeos para que equilibrar el rompeoro y que no sea la estrategia de dominio. Entonces mazos rápidos de ataque de repente lo terminan dañando de más. También habían otras cartas equilibradas, como una que tenías que destruir un oro primero para después destruir un oro, o una carta que ayuda harto a romper un poquito la ventaja del dado, que por ejemplo el traficante de tesoros, que teniendo relámpago le mueves oro oponente, entonces se los mueves al comienzo de la vigilia y le rompe un poquito el turno. Entonces el que comienza puede comenzar también con un oro, porque el otro tiene el traficante y se lo tira el primer turno. Otro traficante rompe oro, quizás hay un mazo traficante en formato Ragnarok, donde se juegan todas las cartas. Y Eclipse, que también hace algo parecido, que gana el control de un oro, pero tienes que removerte un oro primero. Entonces es una carta como un joyero, pero un poquito más equilibrada. Después vimos donde llegó Código Samurai, vimos en Pólvora también estrategias rompeoro medias fuertes con la misma idea. Por ejemplo, en este caso, el Mujina es muy fuerte, rompe 2 oros, nos recuerda al Inti, mismo coste, pero nos obliga a tener 5 oros.
Entonces nos obliga a setearnos un poquito de oros primero y no romper la mesa inmediatamente el primer turno. Entonces aunque genere oro, no te va a dar para jugar el Mujín a primer turno y no le vaya a matar todo el oro al oponente rápido. Entonces en un formato más rápido, donde vaya a necesitar 2 turnos quizás, 3 turnos quizás, si es que partiste mal, el oponente te puede haber reventado con un mazo agro fuerte. Ahí aparecen cartas como Tenaga, que rampea oro, que es el acelerador, como en todas las otras estrategias rompe oro, y un bloqueador de oro que es el Esma, que es como la quilla de primera era, pero incluso más difícil de sacar porque tiene sus defensas. Otro detalle es, por ejemplo, que el rompeoro evolucionó de tal manera que la última carta de segunda era de la época Salo, sin contar Génesis, que tiene otro tipo de estrategia que se parece más, que tiene su estructura más parecida a Magic y todo el color y todo eso. Pero la última edición fue Vikingos. Y aquí podemos ver una carta que se llama Freydis SP, estas cartas que eran ridículamente fuertes, y vemos que su habilidad no es muy diferente a la de Felipe II. O sea, vemos que en realidad estas cartas que parecían un poquito más equilibradas que las de primera era, igual eran fuertes porque no se pensaba en una estrategia global, solo que la carta fuera más débil que la que ya habían hecho y era muy rara. Entonces si vemos que en la última edición de Crónicas tenemos una carta que hace prácticamente lo mismo, por un oro menos. Claro, puede reducir su coste, pero imaginándole la carta en sí misma, por la estrategia que funciona en cada una, ambas pueden buscar, se pueden jugar, se pueden generarse oro, pueden jugarse antes. Entonces la habilidad termina siendo el mismo combo. Tú entras, destruyes uno, sales, destruyes otro. Entonces la habilidad que tenía Felipe II es más fuerte de lo que parece al compararla con una carta SP de la última edición de Crónica. ¿Cómo podría hacerse una estrategia rompeoro? Bueno, aparte de las que ya existen, que están medias cortas, medias cojas, algunas están débiles, fuertes, liberando todo, quizás algunas de los rompeoros se dirían más o meta en PBX. Pero no lo sabremos muy bien porque hay que ir soltando cartas de a poquito. Quizás las cartas están caras y en realidad no están funcionando o no van a funcionar. La que sí sabemos que funciona idealmente y funciona perfectamente, que se tuvo que nerfear súper rápido, fue por ejemplo la antorcha por más copias. Una antorcha de 2 o 3 copias ya te convierte el oro en un rompeoro pero absurdo. Entonces si él parte va, te rompe la antorcha, te rompe el oro y él se queda con 2 aliados en juego y gana. Entonces esa estrategia es demasiado fuerte para implementarla. Probablemente se va a quedar como estable, ¿no? Eso no va a cambiar. Ahora la estrategia de por ejemplo, los joyeros y Felipe II podrían llegar a verse, son cartas que tienen costes más altos y podrían equilibrarse de una mejor manera. Ahí habría que ver qué tal piensa el equipo o si hay algún interés en alguien de hacer un romper. Yo quería presentar también, en este caso, una estrategia así como imaginaria, donde las cartas de cruzadas, que son principalmente los rompeoro, las cartas rompeoro o generadoras de oro dentro de espadas sagradas son de cruzadas, una edición que no sé, no tiene nada que ver mitológicamente con espadas sagradas. Entonces podríamos hacer que todos estos aliados tomen otra raza, por ejemplo que sean raza cruzado o paladín como vimos después, podrían terminar siendo porque encajan dentro de la descripción. Entonces una estrategia podría ser, por ejemplo, curandera, joyero, Felipe II, que son cartas que ya existen, están baneadas. Un Ricardo Corazón de León, que también es medio rompeoro porque evita que se jueguen oros desde la mano. Saladino, que genera oros, como vemos, toda una estrategia que va en base a generar oro, romper oro, tener recursos. Y tenemos otro aliado que es el Sir Beufror, que hace que tu oponente no pueda generar oro si es que lo juegas el primer turno. Claro, esta carta por ejemplo podría recibir un pequeño reward que haga que tu oponente no pueda buscar oros y generar oros o algo así, como para detener bien, para que valga la pena jugarlo en primer turno. También hay otras cartas como el falso tesoro que anula un talismán oponente que genere oro, o sea, en este caso podría ser anula un talismán que juegue un oro o cancelar una habilidad que busque un oro o algo así, para que la carta sea un rompeoro en sí y quizás robe una carta, así como para que la estrategia se pueda solventar dentro de sí misma. Y el traficante, o sea, tenemos una cantidad de cartas, 8 cartas que se enfocan en romper oro, algunas directamente, otras un poquito más por alrededor. Y todas estas cartas con pequeños rewards podrían hacerse la estrategia rompeoro dentro de sí. Claro, podemos meter Jerusalén y cerrar el juego y se acaba todo. Así que tenemos la estrategia en cruzadas perfecta para hacer un rompeoro con pequeños arreglitos por aquí y por allá, equilibrando un poquito las cartas, y tenemos un mazo rompeoro muy entretenido en primer bloque. Ahí puse también al Balduino el Leproso, que también genera oro y que es una carta que no sé si la vimos directamente porque hay Balduino en cruzadas, pero creo que no es el mismo. Así que Balduino el Leproso lo sumamos acá a la estrategia romper.
veamos qué piensa Gnu. Si quiere hacer una estrategia de rompeoros, quizás tomar estas cartas, hacer rework y pequeños ajustes, quizás sacar más cartas que te protejan de estos rompeoros tan pesados y tan determinantes que hay, y crear este mazo. Con esto terminamos este video y nos vemos en el próximo.